el sexo débil. Cuando las mujeres tienen 1000 poderes, son águilas, lunas, guerreras, tirando barreras sin parar. Alguien dijo la mujer es frágil. ¿Quién inventaría tanta tontería? Son mágicas flores de acero que piensan primero en los demás. No tienen miedo a caer, pues saben sacudirse el polvo sin perder la fe. Mujeres de fuego, corazones gigantes, capaces de salir adelante aún contra el dolor, de dar la vida por amor. Mujeres intensas como estrellas fugaces, con sueños invencibles que brillan en cualquier lugar, que nos enseñan a volar y vencen cada... Buenas tardes, amigas, amigos, qué gusto saludarles una vez más. Ya estamos martes de Carichinas. Este es el cuarto programa que vamos a realizar en conjunto con una invitada muy especial que ya voy a dar la cordial bienvenida también por acompañarnos en este gran tema que vamos a tratar el día de hoy, que justamente es el rol que cumple la mujer en la política y lo que se vive actualmente ella, sobre todo cuando vemos que se acerca un proceso de elección aquí en Ecuador. Entonces es un tema bastante interesante. Quiero invitarles a ustedes a compartir, a comentar también durante la transmisión. Nos encanta leerlos a todos ustedes. Así que sin más, vamos a dar ya paso a lo que es Carichinas. Para esta ocasión tengo como invitada a Dayana León Franco. Bienvenida, Dayana, qué gusto poder tenerla en este programa. Yo estoy segura que nos va a ir súper bien con la temática, así que bienvenida. Muchísimas gracias, Jocelyn, qué gusto, me encanta estar en este programa, además que ustedes son pioneros y pioneras desde el sur del país en los temas de comunicación digital y abordar temas tan importantes como son temas relacionados con derechos humanos, el enfoque de género, la participación desde un punto de vista plural. Entonces, estoy muy contenta, además de felicitarles también. Tengo entendido que tuvieron en primer reporte un premio recién, entonces sí. Muchísimas felicidades. Muchísimas gracias. Para nosotros la verdad que es un placer poder trabajar estos temas, dar apertura en este caso al enfoque de género, que es son espacios que están muy reducidos, digamos, y en la parte digital nosotros encantados de poderlo hacer. Dayana, quisiera antes de ya adentrarnos a la temática, conocer quién es Dayana. Me encanta a mí siempre escuchar desde las propias palabras de cada invitada que llega a conocer en breve quién es o cómo se considera usted en cuanto también al tema profesional y personal. Bueno, muchas gracias, Jocelyn. Bueno, yo te comento que yo vivo en el Ecuador desde el año 2005. Yo nací en una provincia muy pequeña de Cuba que se llama Pinar del Río. Dicen que es la tierra del mejor tabaco del mundo. Además tiene unas playas preciosas. Te invito para que visiten en algún momento. Entonces, bueno, yo llegué al Ecuador en el año 2005 y llegué porque me había ganado una beca para estudiar mi maestría en Ciencias Sociales con mención en Género y Desarrollo, porque yo desde los 15 años estuve muy vinculada a los temas del feminismo, pero desde el punto de vista el feminismo ecológico, porque mi mamá es una experta en temas ambientales, entonces ella me fue adentrando en el tema del feminismo, además como también es feminista, ella fui conociendo a muchos colectivos, ella tenía un proyecto interesantísimo con unas mujeres alemanas que hacían intercambio en Cuba de estos temas ambientales. Entonces, yo me acerqué primero a los temas del feminismo, desde los 15 años aproximadamente, yo iba a estudiar física nuclear, porque me gustaba estudiar los temas de ciencias exactas. Estudié en un instituto preuniversitario de ciencias exactas, era más bien aventajada en estos temas de matemática, física, pero no era muy buena en el tema de español, y mi mamá fue la persona que me empezó de una u otra manera a exigirme de que leyera más, que escribiera. Entonces llegó un momento en el cual ya no quería saber de la física y me puse a estudiar el tema
ya más del español, de la historia, empecé a leer, tenía un cuarto solo lleno de libros, y de ahí decidí ser periodista. Cuando estudié periodismo, tuve algunas críticas fundamentales porque yo consideraba lo necesario de repensar en mi país el tema de las rutinas productivas, del newsmaking, de la agenda setting. Entonces empecé a analizarlo desde el enfoque transversal en temas de derecho. Hice mi tesis precisamente sobre los silencios, sobre las ausencias de estos temas en el discurso oficial. Y de ahí hice mi tesis, me gradué de periodista, postulé a la beca aquí en el Ecuador, me gané la beca y llegué al Ecuador con 23 años, con una maleta y un Súper montón de jovencita. sueños. Sí, entonces llegué y estudié en la Flaxo y luego fui trabajando en temas, me gusta mucho los temas de proyectos, de cooperación al desarrollo, hacer proyectos con mujeres. En mis tiempos libres me encanta trabajar con mujeres en temas de empoderamiento y adicional, luego se dieron oportunidades donde fui docente universitaria cerca de 5 años en la Universidad San Francisco de Quito. Estaba a tiempo parcial, el otro tiempo también fui investigador en CIESPAL, he estado en algunas funciones del Estado asesorando en estos temas. Y claro, actualmente soy docente igual y me interesa mucho el tema de comunicación política, pero con un énfasis precisamente en el tema de mujeres. Cómo las mujeres podemos empoderarnos, podemos transformar estos espacios cotidianos. Y claro, me encanta a mí trabajar todos estos temas y me encanta el Ecuador. Aquí nació mi hija, yo tengo una niña de 8 años que se llama Amelia. Y claro, ella también aprende de los temas feministas y Es me que escucha siempre. cómo no teniéndola usted ahí adelante, igual con, me imagino que ahora hasta se parece capaz a su mami, así como cuando ella le exigía de pronto estar leyendo, estar un poco metiéndose en estos temas, que seguramente usted también lo hará con su niña. Ya tienes que entrevistarla en algún momento. Estaría súper bien hacer también, ver esa perspectiva también de lo que piensan las más pequeñas. Dayana, ¿de dónde sale como que esa necesidad a lo mejor sí fue el tema de que usted en el transcurso de lo que fue estudiando, me imagino que se fueron presentando algunas situaciones en las que puede decir que fue una necesidad poder enfocarse un poco más al tema del género, estar trabajando con mujeres en proyectos que puedan involucrarlas a ellas, a todas? Bueno, claro, yo empecé este tema y empecé a mirar las desigualdades que existían con una fundación que me dio la oportunidad de tener mi primer trabajo en el Ecuador, que fue la Fundación Maquita Cusunchi, con el padre Graciano y la hermana María Jesús. A mí me encantó todo el proceso de trabajar con ellos desde las comunidades, porque yo empecé a conocer el Ecuador y empecé a conocer las realidades diversas. Un día amanecía en Poza Honda, en Manabí, y al otro día estaba en el Tena, y al otro día estaba en Morona, Santiago, y luego estaba en Loja, y así sucesivamente empecé a trabajar tanto con la fundación como con otros organismos de cooperación internacional para ir conociendo las realidades. Y a veces amanecía, por ejemplo, me encantaba los proyectos en la provincia de Bolívar, específicamente. Yo estuve un tiempo en Simiatu con un proyecto que era precisamente con un consorcio de organizaciones de la provincia de Bolívar y también con la cooperación española. Entonces estuve en Simiatu y ahí vi el trabajo de las mujeres desde el punto de vista del desarrollo económico. Los té, por ejemplo, que nosotras consumimos, vienen de manos de mujeres mayoritariamente. Ellas realizan estos trabajos con plantas medicinales, han realizado proyectos interesantísimos con respecto al turismo ecológico. Y así en Simiatu yo estuve viviendo un tiempo, porque fui a hacer precisamente un tema de un proyecto de capacitaciones con mujeres y así me fui adentrando en las necesidades. Yo creo que hay que empezar a aprender desde la práctica, desde las realidades. Y para mí era muy difícil porque yo como no era del país, yo sí necesitaba Claro. palpar la realidad, ir a conocer
Yo me acuerdo que justo con Boris estuvimos en una ocasión en Saraguro y fue la primera vez que comí cuy, me encantó. Sí. Entonces, con un equipo interesantísimo. Y claro, luego estuve en el Cañar, fui parte del equipo evaluador de un proyecto que se llamaba Codesarrollo Cañar Murcia. Ese proyecto que yo evalué era financiado por la Agencia Española de Cooperación Internacional y tenía un componente importante de género y comunicación, específicamente los dos temas que yo más he ido trabajando, y me gustó mucho. Estuve en Azogues, estuve en Ducur, en el Tambo, etcétera. Entonces me encantaba también. Allá tengo una gran amiga, también Fanny Cárdenas, una feminista, una compañera muy querida, y yo siempre he ido al Cañar también, me gusta mucho la dinámica del Cañar, y estos temas me parecen interesantísimos también, de conocer estas realidades. En el caso, por ejemplo, de ustedes en el sur del país, he estado en Loja, pero también en Zamora Chinchipe. Es interesantísimo conocer cómo se desarrolla el tema con las mujeres en Yansasa, en Yacuambi, etcétera. Entonces esto te da una dimensión de por qué es necesario no solo un empoderamiento económico desde estos proyectos de cooperación, sino mirar de manera integral, ya no solo en estas acciones, sino desde una integralidad, la importancia de que las mujeres se inserten en procesos ya más de participación, más de transformación de sus propias realidades y de lo que les rodea. No solo de la parte de los niveles asociativos, de organizarse, sino también en los temas productivos, en los temas de comercialización, en los temas de incidencia política. Entonces, esos son elementos fundamentales para lograr una transformación integral de la sociedad. Perfecto. Dayana, de todo lo que menciona, todo ese proceso que ha sido súper enriquecedor para usted, hay, en cuanto a necesidades, ¿ha habido tal vez alguna situación de las que usted le haya llamado mucho la atención, le haya marcado, le haya hecho tal vez asombrarse o llegar a una situación de sensibilidad tan grande que le ha permitido tal vez sacar esas fuerzas de poder seguir apoyando en este caso a las mujeres? Porque sabemos que hay muchas vivencias de las que se conocen y de las que seguramente no se sabe y que están latentes todavía hasta el día de hoy. Mira, tú has topado un tema muy, muy importante para mí, ¿no? Yo sí creo que han existido momentos muy duros en la vida de uno cuando se vincula con este tipo de realidades. Eh, es muy difícil decir una situación en específico, pero yo creo que a mí me ha marcado mucho historias aquí en Ecuador y precisamente en Loja, el caso de Emilia Benavides. Cuando yo escuché esa historia y luego las historias de niñas, hoy mismo viendo estas noticias en la televisión, como una madre filmaba, ¿no? Mientras su hija estaba recibiendo una agresión tan fuerte como una violación sexual por parte de su padrastro. Yo creo que esas son historias que te marcan, porque son historias que no son las que puedes ver en una calle específicamente, sino son historias que están en el silencio y que con estos procesos también de confinamiento, no sabemos cómo están estas niñas viviendo estos procesos, cómo están niños también viviendo estos procesos. Entonces, yo creo que siempre en la vida que uno se encuentra, siempre tienes estos procesos y tienes que ser lo suficientemente fuerte a veces, aunque uno se trate de decir, bueno, hasta aquí no puedo más o ya, o cambio, o no, o sea, es ya cuando tú asumes una fuerza inicial de estar en estos procesos de defensa, de lucha, de trabajo, es muy difícil, es un camino irreversible. Entonces te da, en vez de que esto te amilane cuando nos quieren silenciar, cuando nos quieren deslegitimar, porque nos pueden decir un montón de calificativos. A las mujeres, si lloramos, somos sensibles, si actuamos de una manera impulsiva, supuestamente nos dicen otros tipos de calificativos. Entonces, Incluso
Incluso el mismo nombre que nosotros le hemos puesto al programa es un nombre que anteriormente se lo utilizaba para describir a las mujeres que generalmente se dedicaban a hacer cosas de hombres, que dejaban de hacer las cosas del hogar, el tema doméstico. Entonces, por ahí también parte y cómo se ha ido transformando también, y estoy segura que hay muchas cosas todavía por cambiar y que con mujeres como usted, con mujeres que ya no callan, con mujeres que están tratando de siempre salir y defender lo que esa libertad, creo que se puede ir logrando paso a paso. No, y a mí me encantó el nombre. Cuando me invitaron, claro, me encantó porque creo que hay que empezar a reivindicar los temas. Y mira, hay momentos en la historia de aquí, del Ecuador, que son interesantes. Cuando una mujer dice una palabra fuerte, entre comillas hablo de fuerte, esa mujer es sentenciada mediáticamente, es realmente está en boca de todo el mundo. Un hombre dice una palabra fuerte y es otra forma. Entonces eso lo hemos visto en espacios públicos, en diferentes funciones también del Estado, cuando una mujer tiene una expresión determinada y esa misma expresión lo tiene un hombre, no son las mismas condiciones en las cuales a ellas, a nosotras, a ustedes, se les empieza a valorar y a decir. Entonces, estos temas de las desigualdades, que son prejuicios, que son estereotipos, provienen de esta historia de la discriminación, que es un tema fundamental de análisis, porque no somos en la historia, no tenemos un tratamiento igual las mujeres. Las mujeres tenemos condiciones diferentes y nos ha costado mucho llegar a los diferentes espacios. Y cuando ya tenemos ciertos espacios y ciertas formas, usan muchos recursos para intentarnos deslegitimar, de decir, no, usted no tiene el mismo valor que tiene este hombre y así sucesivamente. Incluso esto es en las relaciones interpersonales, en las relaciones de vida. O sea, siempre están pensando en cómo quizás existan construcciones de vida diferentes. Pero esto yo creo que ha ido cambiando. Ahora mismo, que tú tengas un programa dedicado a esto, la comunicación. Cuando hice mi tesis de maestría en la Flaxo, yo analicé un programa de televisión con una cantidad de estereotipos, y no solo de género, sino desde el punto de vista de etnicidad, desde el punto de vista de clase, desde el punto de vista también de los temas regionalistas. Pero yo creo que también en Ecuador se ha cambiado mucho y para bien. Hoy que tú tengas un programa, que eres una mujer joven, emprendedora, que te interesen estos temas, esto ya es un avance, porque se empiezan a discutir los temas en la comunicación que antes eran silenciados, eran invisibilizados y que simplemente no les importaba a una gran parte de un sector que consumía los temas de comunicación. Así es. Dayana, metiéndonos ya un poco más a la política, justamente usted mencionaba que cuando una mujer ya está como al frente metiéndose en estos temas, por ejemplo, se usan recursos que a lo mejor son parte de ponerles un límite, como el tal vez juzgar si son madres o si dejan a un lado el tema del hogar, que si a lo mejor juzgar desde el mismo hecho de que si alguien alcanza, en este caso una mujer alcanza un puesto político, por ejemplo, siempre cuestionar que seguramente está ahí porque se acostó con alguien, porque es moza de tal, porque a lo mejor con alguna cosa pagó. Y son cosas que afectan directamente a las mujeres, a las lideresas que están en este caso al frente, y que no tiene que ser para nada fácil. Entonces, ¿cómo es ese proceso o sea, cómo se vive esa violencia directamente con ellas? ¿Cómo se genera esto? Bueno, has topado un tema que me parece relevante, porque Ecuador, y me parece que es un asunto que hay que iniciar diciendo, tiene un hito legal importantísimo. Antes hablábamos de estos temas como una violencia política, y yo me acuerdo que hace más de una década, en la Asociación de Mujeres Municipalistas, AMUME, ellas habían presentado una ley contra el acoso y la violencia política. Se tuvo que esperar cerca de 10 años
¿no? Para que una legislación en el tema de la Ley Orgánica Integral para prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres, que fue publicada en el registro oficial en febrero del 2018, si mal no recuerdo, esta ley tiene dentro de las tipificaciones un hito interesante, importante, que es el tema de la violencia política. Entonces, la violencia política, ¿qué es la violencia política y cómo la violencia política nos afecta a las mujeres desde el punto de vista personal, en fin? La violencia política es aquella que se comete de manera directa o de manera indirecta, no solo por mujeres que son candidatas, que son políticas, sino también o electas, sino aquellas que tienen un cargo público, que son defensoras de los derechos humanos, feministas, lideresas políticas. ¿Y qué se intenta con la violencia política? Se intenta acortar, impedir, suspender, restringir su accionar, inducirla, obligarla a que tenga una actuación diferente. Y eso no solo es una manera gravísima, muy grave de una acción u omisión, ¿no? Que termina siendo un resultado de una sociedad evidentemente que necesita luchar contra la violencia política. Esta ley orgánica integral para prevenir la violencia es importante, y yo en algún momento lo mencionaba, y qué bueno que ya tenemos las reformas electorales también. ¿Y por qué te hablo de las reformas electorales? Porque en el Ecuador, entre las reformas aprobadas recientemente, está contemplado la cuestión específicamente de la violencia política tipificada como una infracción muy grave. Entonces ahí se armoniza también la legislación que ya teníamos en el 2018 con la ley, con las reformas electorales aprobadas este año y que entran en vigencia para este proceso electoral. Entonces, en ese sentido, incurrir en actos de violencia política de acuerdo con estas reformas es considerado en este Código de la Democracia con sus reformas como una infracción electoral muy grave. Y esto es una sanción de 21 a 70 salarios básicos e igualmente el tema de la destitución y o suspensión, ¿no?, de los derechos de participación de 2 hasta 4 años. O sea, esto es un hito que es fundamental en el Ecuador y hay que estar sumamente atentos en la fase electoral, en la preelectoral, la electoral, incluso en la postelectoral, para ver cómo estos temas de violencia política se están dando. Hoy por hoy ya se realizaron las primarias en los partidos y los movimientos que han decidido participar en la contienda electoral próxima. Entonces, ¿qué ha pasado al interno de los partidos y los movimientos? ¿Cómo se están dando los procesos de democracia interna? ¿Cómo las mujeres están participando? ¿Son incluidas? ¿Son excluidas? ¿Se ha valorado la trayectoria de las mujeres para que encabecen listas? Y claro, ahora con las nuevas reformas también, conoces de que también se va a dar una cuestión interesantísima que es la progresividad de la paridad. Yo no le llamaría tanto un tema de progresividad porque es paridad, para mí es paridad, pero creo que es importante ya de que en el 2021 el 15, ¿no es cierto?, por ciento de las listas estén encabezadas por mujeres, en el 2023 el 30%, en el 2025 el 50%, y ya en el 2025 Ecuador contará con binomios paritarios. Y claro, no es solo por un cumplimiento de la ley, Jocelyn. Lo importante es de que estas reformas al Código de la Democracia empiezan a sintonizar con las demandas por una democracia con justicia, pero sobre todo con una democracia con paridad, con enfoque y perspectiva de género. Entonces, eso quisiera un poco comentar. Justamente yo estaba revisando solamente para el tema de los candidatos a presidentes o presidentas. Hasta el momento vi que hay 18 postulaciones, ¿no? Y en este caso hay solamente 2 mujeres que están encabezando la candidatura a presidenta y solamente 7 a vicepresidentas. ¿Qué
¿Por qué se da esto? ¿Qué pasa? Y además siendo, por ejemplo, en Ecuador, donde gran mayoría, o sea, sobrepasamos la mayoría, en este caso, de ser mujeres y hombres en porcentaje, digamos, de población. Bueno, esto es un tema que podemos analizarlo de manera bastante amplia porque esto empieza por una situación que yo creo que es necesario abordar. No es un tema reciente, no es un tema únicamente de Ecuador, es un tema en América Latina. La democracia paritaria se ha ido consolidando poco a poco en algunas naciones, en otras falta mucho por alcanzarla, pero yo voy a dividir esto en dos cosas. Lo primero es el rol nuestro de las mujeres y por eso me pareció interesantísimo que empezáramos a analizar estas desigualdades económicas. Yo te recomiendo un libro de Nancy Fraser que se llama Justitia Interrupta, que habla sobre un punto de partida que es necesario, el tema del reconocimiento versus la redistribución. Entonces, cómo uno reconoce estas desigualdades y cómo uno propone soluciones redistributivas. Y esto es un tema interesante, porque las mujeres muchas veces no solo no dejan de participar en política porque no existen las condiciones idóneas al interior de los partidos y los movimientos, considerando que solamente en Ecuador se puede ser candidata si eres parte de un partido, de un movimiento y que salgas precisamente de elecciones primarias. Entonces eso no solo pasa por estos procesos, sino también pasa por un tema fundamental, porque nosotras, si queremos participar en política, no es que nos dedicamos únicamente a eso. Pasa un tema de desigualdad económica, de desigualdad social, del uso del tiempo, de muchas acciones también que en nuestras vidas cotidianas debemos realizar y qué espacio ocupa o no la política y cuán o no estamos conscientes de la necesidad de irrumpir en el ámbito político y en el ámbito público. Y si irrumpes en el ámbito público y en el ámbito político, ¿qué pasa también con tu cotidianidad y con los temas que son realmente fundamentales, como es tu vida, también las desigualdades que se viven desde los espacios cotidianos? No es lo mismo una persona con unas condiciones económicas óptimas que una mujer que vive en un cantón que tiene que esperar 3 horas, ir en una camioneta, luego en el balde de una camioneta o ir en otro medio de transporte inseguro para llegar hasta la ciudad. Y yo me recordaba cuando yo estaba en Simiatu, desde Simiatu para bajar a Salinas, de Guaranda y luego de Salinas para irte hasta Guaranda. O sea, es todo un proceso que las mujeres tienen que pasar para acceder incluso a espacios, a ámbitos, a temas seguros, incluso para denunciar algún caso. Entonces, todas estas desigualdades pasan porque y en el ámbito político esto se da y pasan precisamente por estos temas de desigualdad histórica. La normativa está bien, yo creo que es un avance importante, pero la normativa no puede caminar por sí sola. También tienen que existir políticas públicas reales para que las mujeres compitan también en una igualdad de condiciones y no decir aquí está una mujer y aquí está un hombre y ya hemos cumplido con la paridad. No, es que debe existir una mirada en la sociedad de forma integral. Eso es lo primero. Y lo segundo es precisamente, y ahí es un tema más de democracia interna de los partidos y de los movimientos. Yo te quiero hacer una referencia y me acuerdo siempre de un análisis que hacía la académica y también una de las personas que más ha trabajado estos temas, que es Flavia Freinderberg. Ella analizaba del por qué no se empezaron a dar estos procesos en América Latina, también que estaban los partidos y los movimientos en cuanto a estos procesos decisionales y de desarrollo organizativo de los partidos en la década de los 80, que los partidos estaban más preocupados en competir en la arena electoral y por maximizar sus beneficios en las urnas, que fueron los procesos de democratización tras el retorno a la democracia, pero había un descuido. ¿Y cuál era el descuido? Transparentar procedimientos, opinión de la militancia, incluir diferentes grupos. Entonces, esto pasa por un proceso de desarrollo
decisional que en algún momento pudiéramos analizar ya específicamente, y me encantaría compartir este panel con Daniel González, que es un experto electoral, pudiéramos debatir bien, un lojano muy querido, también autor de importantes artículos y de un libro específicamente sobre los sistemas electorales, sobre este tema de la democracia interna de los partidos desde una perspectiva, desde la sociología y de la ciencia política. O sea, cómo podemos analizar a lo largo de la historia el tema de la burocracia, del caudillismo, de que vemos a veces candidatos que son los eternos líderes de ciertos partidos y que son los mismos que se postulan cada cierto tiempo y que se van alternando. Ahora me postulo a concejal y luego a alcalde, y ya después no, después a asambleísta, y ya luego no, voy para otra dignidad. Entonces vemos un tema de que siguen participando y cómo se están dando estos procedimientos internos, cómo se está viendo el tema de mujeres. Y Dayana, en esa parte también va como que la mirada que nosotros como votantes tenemos, por ejemplo, a cuando llegan candidatos nuevos. Estamos acostumbrados a ver los candidatos de siempre, pero a la hora de llegar candidatos nuevos también son criticados porque se dice, ¿y de dónde salen ellos? ¿Y a qué? Si no son conocidos, si no son esto, y mucho menos si es mujer, o sea, el apoyo todavía es menor. Entonces, no sé por qué seguramente la política se la ha trabajado de una forma tan cada quien para lo suyo, que a lo mejor ahora cualquier candidato sea posiblemente el mejor. Tenemos esa como que el stop que le ponemos. Bueno, mira, hay un tema importante que tú mencionas y yo creo que eso tiene mucho que ver. Me acuerdo que yo había leído en alguna ocasión un análisis que había hecho el profesor Sobato. Él hablaba sobre los escenarios comparativos de las tendencias en América Latina y lo que dice es real. Él hablaba de que tanto en América del Sur como en América Central, etcétera, habían caras conocidas que se combinarían con figuras nuevas, un poco para ir oxigenando estos temas de decir, bueno, sí, están nuevos, pero justamente van con este líder histórico, van con este dirigente el eterno candidato del partido. Entonces, esto sí es importante analizarlo porque no es una tendencia solo del Ecuador, sino también es un tema en América Latina. Vamos a ir viendo un escenario electoral donde no solo estamos con una presencia de mujeres que no es la idónea, no es la representativa. Existen muchas mujeres que podían estar en la papeleta presidencial. No hay que esperar en el 2025 a tener por una ley el tema de binomios presidenciales. Yo creo que esto es parte de una construcción también de una democracia paritaria al interior de los partidos, a que los procesos decisionales, a los procesos organizativos, a que la democracia interna sea una democracia realmente igualitaria. Entonces, para eso necesitamos que los procesos electorales se democraticen en estos elementos que son fundamentales. Yo hoy por hoy creo que sí es preocupante de que llegamos a un proceso electoral pensando que los partidos y los movimientos deben consolidarse como ciertas maquinarias generadoras de candidatos cada cierto tiempo para participar en la arena, en el ámbito electoral. No, la democracia tiene que ser vista como una participación donde se incida en una transformación real de las sociedades. O sea, la democracia no puede ser vista como un instrumento, un vehículo para llegar a determinados espacios de poder a partir de mecanismos y de herramientas, etcétera, de las elecciones. Y para eso, las mujeres tenemos un rol también fundamental. Tenemos que empezar también a disentir. ¿Qué pasa con los contenidos y con los elementos básicos en la organización de los partidos y de los movimientos? Porque no es decir, yo a veces en las redes recibo un montón de comentarios que me dicen, no, pero ustedes ya las mujeres háganse su partido, no vayan a los otros partidos. O sea, es así. Tengo algunos comentarios que ya te he de mostrar que me dicen así, o sea, pero ¿y por qué no es mejor pensar una sociedad con mayor justicia,
más equitativa, más igualitaria. Entonces, ¿cómo participan, cómo se ve la perspectiva de género en los órganos de dirección de los partidos, en la capacidad de influencia en la toma de decisiones, en la elaboración de los programas, líneas programáticas, en los reglamentos, en las normas? Hoy estamos viendo una elección que estamos viendo al candidato y no a su programa, no a su plataforma programática. Y mira lo que pasó, por ejemplo, con el caso de un partido político, de una tendencia hacia la izquierda. Presenta un binomio, una mujer en el binomio, pero resulta que el enfoque de ella iba en otra perspectiva, de privatización, de otros elementos que no iban con la línea programática que había tenido esta corriente específicamente. Entonces estamos viendo al candidato y no, o a la candidata, y no estamos viendo la línea programática y hacia dónde se debe enfocar el modelo de país. Yo quisiera preguntar, oye, todos los días estamos viendo, hay 18, hay 19 binomios, no que falta por confirmar uno, pero díganme, ¿cuál es el enfoque? Todos hoy hablan de lucha contra la corrupción, ¿sí o no? Así es. Hoy todos dicen que van a combatir la corrupción. Pero a veces cuando se dice, vamos a combatir la corrupción, vamos a ver quiénes cogen y firman. Y por eso también yo digo que me parece importante mirar estos elementos. En el caso, por ejemplo, de la Comisión Nacional Anticorrupción, no tiene financiamiento público ni privado, es un colectivo de personas que se han unido para enfrentar. Son los primeros que cogen y firman, y van y ponen la denuncia. Pero yo quiero también que me digan, ¿quién más? Otros pueden hacer este tema, pero ¿quiénes? Decir, lucho contra la corrupción, pero no firmo, pero no me responsabilizo. Entonces, ahora todas, por primera vez, y eso lo estuve analizando, el tema de la corrupción, y de acuerdo con algunas encuestas que lo han determinado, algunos estudios preliminares en los procesos electorales, dicen que la corrupción va a ser uno de los elementos fundamentales de los cuales va a decidir el votante. Pero eso también, ojo, que los corruptos no se aniden en la lucha contra la corrupción para poder establecer otros espacios de poder y tapar estos temas. Y la ciudadanía tiene que tener claro, ¿no es cierto? Así es, Dayana, muy cierto todo lo que menciona en cuanto al tema político, y es tan cierto que en este caso la responsabilidad nosotros como votantes tendría que ir más allá de ver las caras que están apareciendo en una papeleta, porque es lo que va a decidir prácticamente el futuro de todas y de todos. Entonces es súper importante. Ahora, Dayana, en cuanto al rol de la mujer, ¿cómo tendría que ser y cuál está siendo actualmente el de la mujer en la política y en el sector público también? Bueno, yo creo que el tema del rol de la mujer en los espacios de poder, en los espacios importantes de fortalecimiento de los sistemas nacionales en los diferentes ámbitos, todavía falta mucho. Falta mucho por tener en Ecuador un gabinete paritario, falta mucho por tener una asamblea paritaria, incluso órganos importantes, como el caso del Consejo Nacional Electoral. Son 2 mujeres, 3 hombres en el Consejo de Participación. Ustedes pueden ver que, bueno, sí han existido mujeres también que han estado enfocadas en el tema de la lucha con estos temas de violencia política, han estado analizándose desde el Consejo de Participación Ciudadana estos temas, aun cuando existen muchas críticas de algunos sectores que dicen que este organismo no debería estar, porque la participación ciudadana no debería estatizarse, pero bueno, han existido desde este punto de vista algunas mujeres que evidentemente en diferentes funciones del Estado, hablo en sentido general, sin tener una particularidad, han podido ir ganando ciertos espacios. Yo creo que cuando las mujeres también hacen temas importantes y de vanguardia por el país, de transformación importante por el país, esto también debe resaltarse. Pero que tampoco la lucha por los derechos humanos de las mujeres sea una lucha o un vehículo para tener algún rédito político,
porque eso también no es loable. Hay que empezar a ver esto como una transformación real de la sociedad y no como decir yo estoy en esta lucha por alcanzar ser un vehículo para un acceso al poder por intereses particulares o personales. Yo creo que también hay que empezar a dignificar la política, hay que empezar a ver la política desde otras perspectivas y evidentemente a capacitarnos, empoderarnos, también a unirnos y ser sororas entre las propias mujeres. Mira, Jocelyn, yo te quería mostrar, estaba buscando un gráfico de una publicación del Consejo Nacional Electoral hace algunos años y te vas a sorprender de lo que te voy a mostrar, pero yo quiero que veas quién vota por quién. No sé si puedo compartir la pantalla, si me pueden ayudar a compartir, para que veas en un proceso electoral del año 2014, puedes mirar qué porcentaje cuando se analizó y se contabilizó el tema de los votos. No sé si se está viendo en pantalla. Todavía no. A ver, ahorita. Ya. ¿Sí? Ya estamos. Sí. Hombres que votan por hombres, 32,6%. Hombres que votan por mujeres, 16,4%. Pero mujeres que votan por hombres, 33,7%, y mujeres que votan por mujeres, el 17,3%. Es decir, que hombres que votan por mujeres y mujeres por mujeres son porcentajes muy similares que tienen, mira, una diferencia muy mínima. Entonces, nosotras como mujeres tenemos que empezar también a creer en nosotras mismas, también a mirar las propuestas programáticas. ¿Hay miedo, Dayana, tal vez en nosotras las mujeres? Yo no sé si es un tema de miedo, yo creo que es un tema también de empezar a consolidar hilos de confianza y un tema de sororidad. Tenemos que ser sororas entre nosotras, tenemos que empezar a apoyarnos, tenemos que empezar a abrazarnos desde las causas y desde las convicciones, más allá de las diferencias políticas, partidarias que puedan existir en una sociedad. Tenemos que empezar a deconstruir el poder para construir la real sociedad que nos necesita juntas y nos necesita unidas. Siempre el sistema, y yo digo que el sistema en un conjunto de querer alcanzar el poder, en fin, y siempre a los sectores que vamos pensando en una mejor sociedad nos quieren ver divididas. Nos quieren ver divididas y divididos. Y entonces esto no es un tema de sectarismo, es un tema de empezar a pensar una sociedad diferente, donde conjuntamente saquemos adelante un país, saquemos adelante un continente. O sea, no podemos, estamos en una circunstancia epidémica fuerte, donde se necesita más que nunca la solidaridad. Y yo sí invito siempre entre nosotras mismas a la sororidad y no desde las diferencias, desde lo que nos puede unir, desde los temas fundamentales en la vida, ¿no? Uh-huh. Perfecto, me encantó muchísimo lo último que se mencionó, este nuevo concepto que lo hemos adoptado muchas mujeres, el tema de la sororidad, que tendría que estar presente en cada una de nosotras. Creo que es una parte fundamental para poder ser el apoyo desde todas las partes posibles para ocupar el lugar que realmente se nos ha robado quizás durante toda la historia y que lo merecemos por todo el esfuerzo, por todas las cosas que se han venido haciendo y por ser también esa parte fundamental para que hombres y mujeres puedan salir adelante en la sociedad en la que estamos atravesando incluso actualmente. Dayana, muchísimas gracias por acompañarme en esta entrevista. Me encantó este programa, me llena de mucho orgullo poder sacarlo todos los martes con mujeres extraordinarias como usted, y que me encantaría poder volver a conversar en una próxima entrevista aquí en Carichinas. Nosotros siempre con las puertas abiertas para usted, para todas las mujeres, hombres también que se quieran sumar a ser parte de la búsqueda siempre de la libertad de todas y de todos. Muchísimas gracias, Jocelyn. Me ha encantado el espacio. Además, eres una periodista, pero
que además te comprometes. Yo veo que eres una periodista, que además eres feminista, entonces estoy muy contenta de poderte conocer en este medio, de poder compartir contigo. Cuenta conmigo para Muchas estos gracias. temas. Y para este proceso electoral sería interesante también que ustedes empiecen a monitorear y a ver desde los medios y desde el poder que tiene la comunicación digital, y principalmente ustedes, como les dije al inicio, ustedes son pioneros en la comunicación digital en el país. Ustedes desde el sur del país han hecho patria en estos temas y han trascendido. Entonces yo les felicito además por el premio que recientemente tienen, pero también les invito a que desde la comunicación digital empiecen a visibilizar estos temas de violencia política que se va a ir dando en la campaña. Estos temas no siempre se denuncian, son tratados sin enfoque y perspectiva de género, y yo creo que este es un buen espacio para empezarlos a analizar, para empezarlos a visibilizar y empezarlos también a combatir, ¿no? Porque la lucha es conjunta. Así es. Muchísimas gracias, amigas, amigos. Gracias también por conectarse todos los martes a las 18 horas. Esto es Carishinas. He tenido el gran gusto de poder compartir con Dayana León Franco, una gran profesional, y que hemos podido conocer un poco todo este enfoque que se le da a la mujer en el tema político, público y en todos los sectores. Así que ha sido un gusto. Nos vemos en un próximo programa de Carishinas y hasta la próxima. Hasta la próxima. ¿Quién las ha llamado el sexo débil? Cuando las mujeres tienen 1000 poderes, son águilas, lunas, guerreras, tirando barreras sin parar. Alguien dijo la mujer es frágil. ¿Quién inventaría tanta tontería? Son mágicas flores de acero que piensan primero en los demás. No tienen miedo a caer, pues saben sacudirse el polvo sin perder la fe. Mujeres de fuego, corazones gigantes, capaces de salir adelante aún contra el dolor, de dar la vida por amor. Mujeres intensas como estrellas fugaces, con sueños invencibles que brillan en cualquier lugar, que nos enseñan a volar.